Ya, está grabando, así que vamos a empezar la clase de hoy. Lo que nos convoca hoy tiene que ver también con la materia anteriormente vista de PLADECO o Planificación de Desarrollo Comunal, pero en este caso un poquito más específico que es la planificación de la salud y educación municipal. ¿Ya? Entonces, veamos primero qué es un plan de salud municipal. Varios o varias tal vez han participado de esto, o le ha tocado presenciar algún proceso de esto, o tienen alguna idea más o menos. Bueno, en sí esto es una herramienta que al igual que el Pladeco, es súper parecida al Pladeco que vimos antes, pero enfocada en salud, solamente en estrategias para la salud. Voy a empezar a ver las diapositivas por encima. La idea no es leer todo lo que sale en las diapositivas para que ustedes después puedan verlo con más calma en sus casas. ¿Ya? Entonces, en resumen, el plan de salud municipal tiene el mismo efecto o el mismo propósito que el Pladeco, que es planificar las estrategias que vienen para un año en cuanto a la salud municipal. ¿Ya? Ahora, siguiente diapositiva, vemos que esta planificación de salud está a cargo de la DAS, o Dirección de Administración Municipal de Salud, ¿cierto? Eh, Casi todos los municipios, o a veces cambia de nombre, pero por lo general es este. ¿Y qué objetivo tiene esta institución, que depende directamente del alcalde y del municipio? Es ejecutar y generar estas estrategias para la comunidad, ¿ya? Dentro de sus funciones están, bueno, dice asegurar en óptimas condiciones los servicios, también gestionar algunos recursos, llevar a cabo el planteamiento del Ministerio de Salud, entre varias otras. Bueno, ¿qué otra cosa contarle del plan de salud comunal? En este caso, esta estrategia define todo lo que vamos a ver durante el año. A veces es muy difícil planificar en salud o en educación en un solo año, pero lo que se hace es, aparte de la estrategia a mediano y a largo plazo, que nosotros planificamos para, por ejemplo, 5 o 10 años, sí o sí vamos a tener que planificar algo un poquito más corto, que sería a corto plazo, un año. Y estas son las estrategias que nosotros vamos viendo. ¿Qué más? Esta planificación de salud toma en cuenta todos los organismos que están a cargo de la salud municipal, ya sea un hospital, un CESFAM, SECOS o cualquier institución que esté dentro de la comuna que tenga que ver con salud, municipal o del gobierno, obviamente. ¿Ya? Yo empecé a investigar en Cañete y no encontré directamente el plan anual de salud. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fui a la página municipal, me metí a salud. Bueno, y me apareció aquí el objetivo del jefe del departamento, ojalá sea él, porque no sé si está actualizado. Y me aparecieron algunas infraestructuras o algunos recintos donde también se presta atención, ¿cierto? Que es lo que se le muestra a la comunidad. ¿Y qué hice yo? Como no encontré uno directamente, recogí la información del Pladeco, que es casi lo mismo, ¿cierto? Porque el Pladeco contenía la planificación de la comuna en todos sus aspectos. Entonces, ¿qué hice yo? Sacar del municipal el Pladeco, saqué la parte de salud. Entonces, vamos a la parte de salud. ¿Y qué es lo que hay primero? Información. Esta información sobre qué? Establecimientos de perdón, de salud. En este caso hay un mapa donde están situadas todas las instituciones, también población que tiene acceso o está inscrita en la salud municipal, información sobre, por ejemplo, la encuesta CACEN, que dice sobre las previsiones de salud, también la población en FONASA. Todos estos datos nos entrega primero para darnos una vista más o menos sobre toda esta información. ¿Y qué es lo que resulta finalmente? Un lineamiento estratégico de salud. Esto lo copié y lo pegué del Pladeco. ¿Y qué es esto? Estos son los lineamientos estratégicos de salud de la comuna de Cañete. Es solo un extracto que saqué porque era para más que nada ejemplificar, pero ¿cuál es la esencia de esto? Para planificar, nosotros tenemos que definir, al igual que en el Pladeco, primero de mayor a menor. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una línea de acción, que en este caso es la de salud municipal, acciones concretas. ¿Se acuerdan que primero teníamos propuestas?
y después la rebajábamos a acciones concretas. Bueno, aquí están plasmadas las de salud. Tienen un responsable, indicadores para medir cómo se van comportando, una fuente de financiamiento que puede ser municipal, a través directamente del Ministerio de Salud u otro, el costo estimado y el año de ejecución. Aquí hay 5 años. ¿Por qué? Porque algunos son a largo plazo, como mencionaba anteriormente. ¿Ya? No todos son a corto plazo, entonces sí o sí tenemos que planificar de todo un poquito. Algunas duran un año, dos o más. ¿Qué vamos a hacer? Como no encontré una de Cañete, yo dentro de los materiales que le envié por correo, por WhatsApp y también por Classroom, está esto, que es un plan de salud comunal que encontré uno muy bueno de San Pedro. Es una comuna de la región, así que está cerquita, todo ubica en San Pedro. Así que esto es un plan de desarrollo comunal, un resumen ejecutivo de un plan de desarrollo comunal. Así debería ser. ¿Y cuál es la estructura? Aquí lo vemos en el contenido, casi siempre la misma, ¿cierto? Presentación de la comuna, después en el capítulo 2 nos muestra la red comunal de salud, donde nos muestran todo un detalle de cómo está instituida esta institución. Después vienen las estadísticas y después empieza la planificación. Por último, bueno, ahí se desglosa todo, ¿cierto? Por último, las políticas, un poco de estrategia. Pero esa es la estructura. Igual que en el Pladeco. Vemos primero participación, la descripción, ¿cierto? Y después pasamos a la planificación. Y el detalle de la planificación y de las estrategias. En este caso, ustedes pueden irla viendo en sus casas cómo es la estructura. No es necesario que la lean toda, sino que vayan viendo la estructura de cómo se comporta o cómo se crea un plan de salud municipal. ¿Ya? Cortito. Este es el plan de salud municipal. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a esto? Hola, buenas tardes, profesor Francisco Buenas. Urrea. Lo que le había escrito yo en un mensaje que a veces no, bueno, la Ujú. presentación a veces igual cambian bastante por el tipo de realidad que tiene la comuna. San Pedro de la Paz Claro. no es tan cercano a Cañete, es bastante lejano a la realidad que tenemos. Sí, en cuanto a población, Pero sí. como lo quiere usted, es el contexto que lleva el trabajo de la conformación del Pladeco del área de salud. Ujú. A eso más se entiende, Sí. porque si yo empiezo a leer, hay cosas que, por ejemplo, la población no es la misma, Ujú. el tipo de estatus social que tienen algunos sectores, por ejemplo, San Pedro de la Paz, que Sí, igual está harto sobre todo la dividido, división. hay mucha división que se nota mucho, Ujú. no vamos a comparar Boca Sur, Michayhue, Candelaria con la parte más céntrica que hablamos de Laguna Redonda, esos sectores. Sí, Entonces sí, igual sí. cambia, Concuerdo cambia bastante totalmente la con usted. posición. Ujú. No, y como dice usted, y lo que a mí me importa en este caso que ustedes tengan presente es la estructura. Por eso yo les dije, vemos los contenidos, cuál es la estructura. Esta estructura debería mantenerse en todos los planes de salud. Lo mismo, los contenidos, ¿cierto? Vamos a la descripción de la comuna, con qué contamos actualmente y después empieza a planificar, de acuerdo a eso, de acuerdo como un diagnóstico de lo que hay. Lo mismo tiene que ser para todas las comunas. Sabemos que todos son muy diferentes y en este caso puse eso porque estaba como muy clarito. También creo que le envié otra de otra comuna, no me acuerdo en este momento cuál era, pero también era un poco grande, ¿ya? Pero solamente importa la estructura en este caso, como dice su compañero ahí, son muy distintas las realidades, pero todos deberían apuntar hacia un mismo análisis o una misma planificación. ¿Alguna otra Eh, duda? ¿Sí? No, a modo de acotación, en el área de salud, por ejemplo, salud municipal es harto diferente, por ejemplo, aquí en Cañete, porque Cañete muy poco deriva, ya son los casos más urgentes, casos que necesitan prioridad al hospital directamente, porque tampoco no contamos con un CEFAM acá en Cañete. Ujú. Entonces, son poquitas hay hartas postas rurales, tenemos como 5 postas rurales que me parece que están mencionadas por ahí, son Sí. 2, 4, como Acá 7, tenemos como siete, varias que salían al dos, menos cuatro, en la claro, página son municipal. 7. Son 7 postas rurales, Sí. entonces no muy a la par con lo que dice salud estatal, porque hay alta diferenciación que hacen hospitalaria contra el ámbito municipal. A veces lo denigran mucho, la parte de salud estatal dice que la área municipal es muy floja, gana mucha plata,
y tienen unos contextos muy diferentes, e inclusive hasta los valores son diferentes de las personas que están presupuestadas, porque cada uno vale por el tipo de enfermedad que tiene. Entonces eso Claro. igual es medio relevante, no es medio, es bastante relevante en esta situación. Ujú. Sí, y por eso también es tan importante que ustedes sepan todas estas cosas, porque en un futuro pueden llegar a participar o ser parte del equipo de trabajo de estas instituciones, ya sea de salud, educación, municipio, donde tienen que ustedes mismos tal vez gestionar estos planes de salud municipal. Y lo importante es que ustedes ya sepan de qué se trata, qué es, la estructura, ¿cierto? Lo que vimos, y para que no digan, por ejemplo, no, es que la participación no importa, porque sabemos que es lo que más importa que toda la gente de su opinión en este caso y que las necesidades de la gente vayan estrictamente con lo que de verdad se puede hacer después. ¿Ya? A ver, creo que alguien solicitó unirse. Sí, ya. Entonces, eso con respecto a salud. ¿Qué vamos a ver ahora? La otra parte que les mencioné que es educación. Aquí va a ser un poquito más largo. ¿Por qué? Porque encontré un instructivo del Ministerio de Educación sobre cómo se debería gestionar un PADEM, que es el otro instrumento, ¿ya? Así que les voy a explicar, pero también por encima, no tan en detalle, para que más que nada sepan cómo se crea esto. Entonces, plan de educación municipal, lo mismo, es muy parecido al de salud y también al PLADECO, pero en este caso enfocado a educación. Aquí se ven las estrategias en el año donde pueden ir, por ejemplo, está la capacidad docente, la dotación, ¿cierto? Las instituciones, en qué se va a fijar el municipio o el DAEM en este caso para gestionar la educación y que sea entregada de la mejor calidad posible. Veamos la siguiente diapositiva. Hay aquí algunos otros datos. Está regido bajo una ley. Se llama el instrumento PADEM. Y este instrumento también tiene que ser lo más participativo posible. Al igual que en salud municipal, esto recoge, por ejemplo, opiniones de profesores, directores, apoderados, alumnos, toda la comunidad educativa. Ahora, este PADEM, como dije anteriormente, está regulado o está normado por una ley. Esta ley declara que el PADEM tiene que tener ciertas cosas. Y las cosas están aquí en la diapositiva. Primero, un diagnóstico de la situación. Casi siempre se sugiere que el PADEM, que, por ejemplo, si yo voy a crear uno este año, tengo que sí o sí fijarme en el del año pasado. Eso es muy importante. Entonces, el diagnóstico siempre va acompañado de lo que se hizo el año pasado. Después, tiene que tener una evaluación de la matrícula, asistencia, entre otros datos, en las metas que tiene el DAEM, la dotación docente, como nombraba anteriormente, programas de acción y un presupuesto. Ellos son capaces de gestionar su propio presupuesto y tienen que, por ejemplo, planificarse en cuánto van a gastar en cada ítem, cuáles van a ser las inversiones o los ingresos que tal vez tengan por alguna gestión. ¿Ya? Acá tenemos el esquema de la creación del PADEM. Yo les mencioné que había encontrado un instructivo del gobierno para la creación de un PADEM. Encontré un PADEM. Esto fue muy fortuito. Encontré un PADEM de este año de Cañete, ¿ya? Que se lo voy a mostrar después. Entonces, y dentro de las fuentes que encontré del PADEM, estaba esta instructiva, así que me metí derecho a buscarlo y a resumirlo un poquito para mostrárselo a ustedes. Estas son las etapas de la creación de un PADEM que vamos a ver un poquito más en detalle ahora. Primero, una etapa de evaluación, como nombré anteriormente. Se revisa el PADEM del año pasado. Entonces, los directores tienen que enviar un informe para el DAEM y este informe tiene que contener toda la gestión de si se cumplieron o no las metas del PADEM pasado. Y con esas metas nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, si no se cumplió algo el año pasado, cambiar un poquito para que este año sí se cumpla. Entonces, la primera etapa es la etapa de evaluación, que consiste principalmente en eso. La segunda etapa tiene que ver con la etapa de preparación. Al igual que en el Pladeco, nosotros tenemos que cumplir o prepararnos con varios aspectos para poder planificar posteriormente. Lo primero son insumos para la elaboración de este plan. En este caso, tenemos insumos del marco normativo, o sea, tenemos que fijarnos, por ejemplo, las leyes educacionales que hay,
¿cierto? Las que van surgiendo actualmente, el estatuto docente, entre otras leyes, algunas tal vez que están aquí atrasadas o ya no existen, pero sí o sí tenemos que irnos fijando año a año en qué leyes nuevas hay. Tenemos también que irnos fijando en el Pladeco, que había en el Pladeco, para que todo esto concuerde, para que no hayan discordancias con las planificaciones. Y un montón de otras más que son políticas educacionales, los programas de Mineduc, ¿cierto? Todo tiene que calzar. ¿Qué más tenemos que tener para prepararnos? El equipo técnico. Al igual que en el Pladeco, el alcalde designaba un equipo técnico para que lo escribiera, lo desarrollara, lo presentara. Acá lo mismo. Entonces, se va a designar un equipo que es el encargado de elaborar este PADEM y el encargado, por ejemplo, de tomar todas las opiniones, redactarlas y hacer todas las gestiones, que va a estar apoyado directamente por el municipio, obviamente. ¿Qué más? Características de la planificación, por ejemplo, acá se considera muy importante que el PADEM vaya también en concordancia con los otros instrumentos, Pladeco, planificación regional, algunas, por ejemplo, planificaciones provinciales o de acuerdo a a la educación, perdón, que vayan surgiendo. Y por último, está la participación, que sí o sí, como nombraba anteriormente, tienen que participar la mayor cantidad de personas de la comunidad educativa de la comuna. Ese es el segundo paso. Tercera etapa. Acá viene directamente la elaboración del PADEM, al igual que en el PLADECO. ¿Con qué partimos? Con un diagnóstico. Con toda la información, ojalá más fidedigna posible, con todo, por ejemplo, los centros de educación que hay en la comuna, con la cantidad de estudiantes o de matrícula, de deserción, todo ese tipo de información tiene que ir. Después pasamos a los objetivos y metas. Posterior a al diagnóstico, se tienen que plantear los objetivos para este año y las metas, y estas se traducen en lo que viene después, programas de acción que veíamos que estaban más concretamente escritos, ¿cierto? Y el siguiente tiene que tener una dotación docente que tiene que estar escrita en el PADEM y asistente de la educación, toda la comunidad educativa también, y finalmente un presupuesto de cómo se van a financiar todos estos programas o todas estas estrategias que estaba hablando anteriormente. Esa es la etapa de elaboración. La pasamos muy por encima, pero la idea es que es la misma estructura que todos los instrumentos que estamos viendo. Finalmente, bueno, esta es la penúltima. Hay una etapa de aprobación, al igual que el Pladeco, se tiene que aprobar ante el Consejo Municipal. El director del DAEM tiene que ir, presentar ante el Consejo, explicar, entregar un informe ejecutivo, un resumen ejecutivo, igual que en el de salud, y lo tienen que aprobar los concejales. Si hay alguna acotación o algún cambio que se tiene que hacer, después se hace otro consejo extraordinario para la aprobación de este. Y por último, la etapa de ejecución. Acá, al igual que en el Pladeco, existe una etapa que es un poco más larga, que es casi todo el año, donde se ejecutan todas las cosas que se planificaron, todo, por ejemplo, los programas si hay algún programa de educación que tiene que ver con emprendimiento, por ejemplo, que hay recursos destinados a emprendimiento, se tiene que ejecutar durante el año. Si hay algún programa que dice que vamos a llevar a los estudiantes a las universidades y esto va a ser el presupuesto y todos los buses, todo, se tiene que hacer, ¿ya? Todo esto se va a ir viendo y monitoreando cada cierto tiempo. Lo mismo que con los otros instrumentos de planificación. Al igual que con el de salud, yo copié lo que había en el Pladeco, pero sí les voy a mostrar el PADEM, como les dije anteriormente, que sí acá existe. Pero igual les voy a mostrar esto. ¿Con qué partimos en el Pladeco? También en educación, con información. Establecimientos educacionales, matrícula, diferentes datos, las proyecciones de las matrículas, dice que aquí va a subir, va a bajar, el nivel de educación de la población va a subir o no, los que están sin educación o les falta, por ejemplo, completar o hacer nivelación de estudios, todos estos datos se colocan para poder procesarlos y analizarlos. Y, por ejemplo, otros datos a nivel educacional, según cómo va cambiando durante los años, y la proyección de nivel educacional. Acá también un mapita de lo mismo de salud, por acá con educación, todos los centros educacionales en la comuna. Y aquí está resumido, al igual que con salud, las acciones, el encargado, el responsable, acá están los indicadores de dónde se saca el financiamiento, el costo más o menos, ¿cierto? Estos están miles de pesos y los años. Acá nos tiene el encabezado, pero es el mismo que el otro. Eso es, a grandes rasgos,
planificación educacional. Les voy a mostrar ahora. Este es el PADEM de Cañete. Tiene fecha 3 de diciembre del 2019. En esa fecha se aprueba ya. Y este es el de este año. Lamentablemente, con todo esto de la pandemia, como podrán entender, no se pudo llevar a cabo totalmente. O no se pudo llevar a cabo lo que planificaron. Pero esto se va actualizando y se va monitoreando, como les mencioné, en esta etapa donde van haciendo cambios y el consejo tiene que ir aprobando. Pero, ¿por qué es importante? Porque aquí ustedes pueden ir revisando todas las etapas que vimos, deberían estar puestas acá, tal vez no de la misma manera, igual que los plásticos, pero sí tiene que incorporar todo esto que vimos anteriormente. Entonces ustedes pueden ir analizando en sus casas, no es necesario que lo lean todo. Por ejemplo, aquí tenemos muchos datos, vamos viendo los datos de educación, muchos gráficos donde describe todo lo que tiene que ver con las personas y los estudiantes. Después vemos las iniciativas, los proyectos y así para adelante. Los presupuestos y todo lo que tiene que ver con la gestión de la educación. Y con eso terminamos el tema de educación municipal. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Queja? ¿Consejo? Eh, Voy a hablar por mi parte, por mi parte. Sí. Muchas cosas en una. Estamos terminando un Pladeco, estamos un Pladem, un PADEM, ahora en la parte de salud. No está tan engorroso, pero hay muchas cosas que nos están atacando y voy a hacer un argumento que a lo mejor no viene en la clase, pero eh, mientras usted conversa con nosotros, de otro sector nos están enviando que tenemos clase a las 8, entonces no están medio organizados. Ahora usted mencionaba de algunas leyes que hay en la parte de educación, y usted había mencionado, yo recogí algunas. ¿Ya? Está la ley 19.410, la 20.501 y la 21.040, una que menciona sobre los estatutos profesionales, las subvenciones de los establecimientos, Ujú. la calidad y equidad de la educación y los sistemas de la educación pública, que son como los más primordiales. Hay bastantes, pero son los que más se están ocupando, por lo que estamos viendo Sí. al momento. No está complicado, profesor, pero yo creo que yo todavía estoy con el trabajo. Sí. Miren, ¿por qué hice tan cortita esta clase? Porque, ¿Y por qué pasé estos dos instrumentos que parecen muy grandes, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la idea? No perjudicarlo ni tampoco entregarle tanta información. Yo, lo más importante y lo que quiero que ustedes entiendan es que esto es lo mismo que el Pladeco. Exactamente igual. Tiene tal vez algunos cambios, pero es solamente el cambio más importante es que es enfocado en algo específico. Yo no pretendo que ustedes aprendan a hacerlo, yo no pretendo que ustedes hagan uno. Yo lo que pretendo es que ustedes entiendan qué es y cómo se genera. Entonces, por ejemplo, podemos decir, tenemos un plan de salud municipal y un plan de educación municipal. Estos dos planes, ¿cómo se forman? Primero, hay una administración que tiene que designar un equipo, ¿cierto? Este equipo gestiona, hace Correcto, un con diagnóstico, equipo de trabajo. participación de la gente y después planifica para todo el año. ¿Planifica qué? Personas, recursos, ¿cierto? Todo tipo de cosas necesarias para que esto funcione. Eso es lo importante. No, que ustedes, por ejemplo, sepan, por ejemplo, cuántas instituciones hay o un dato específico de la comuna, por ejemplo, esto no. Porque ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a probablemente participar en algún momento, si es que trabajan dentro de estas instituciones, participar de estos procesos y qué es lo que a mí me importa, que ustedes, por ejemplo, tengan una noción de qué están haciendo, que algunos no saben qué están haciendo. Entonces ustedes ya van a saber qué es una planificación anual de salud o de educación y para qué es y la importancia que tiene. Entonces, ustedes pueden transmitir todo esto a las personas con las que trabajan o con las que están atendiendo. Y así transmiten todo este conocimiento de manera más simple. ¿Ya? Por eso la idea no era entregarle todo esto para que ustedes después lo hagan, no. Estamos viendo este tema para que ustedes tengan nociones amplias sobre cómo se trabaja. Ahora,
tenemos dos temas, salud y educación, que están contemplados dentro del Pladeco que vimos anteriormente. A mí lo que me importa más es el Pladeco, por eso el trabajo iba con respecto al Pladeco. ¿Qué es lo que queda ahora? Nosotros ya terminamos de ver esto que a modo amplio, esto no va a ser evaluado de alguna manera porque más que nada como un complemento para ustedes, pero sí va a ser evaluado el trabajo que yo les di. Así que ahora, por ejemplo, ya llevamos como 20 minutos creo de clase. Voy a dejar los últimos minutos que quedan para resolver dudas y darles consejos para el trabajo que viene, que es en 2 semanas más, el 25, el lunes 25 de mayo, ustedes me tienen que enviar el segundo trabajo. Primero, darle algunas recomendaciones y después voy a dejar el espacio para que ustedes me hagan preguntas, ¿ya? Recomendación número 1. Estaba conversando con sus compañeras al inicio, antes de comenzar formalmente la clase, y me mencionaban, por ejemplo, que es muy extenso el Pladeco, que se demoran mucho en leerlo. ¿Qué les mencioné yo? Que más que leerlo completamente, que se lo aprendan, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, a mí lo que me interesa es que ustedes vean la estructura. Entonces, en vez de leer todo el Pladeco, ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer para avanzar más rápido? Ver por encima, es decir, ¿cuáles son las etapas de este Pladeco que estoy viendo? Ya, estas son. ¿Concuerdan con lo que vimos en la clase? ¿Con la estructura que recomendaba el gobierno? Me dijeron que algunos que sí, otros que no, que tenía alguna diferencia. Eso es lo que me importa. Y si usted pilla y dice, mira, que hay alguna diferencia, bueno, puedo leer esa parte, pero no significa que tengo que leerlo todo. Ahora, con respecto a las dos partes del trabajo, recuerda. La primera parte es súper corta, que es la parte del esquema, el mapa conceptual, que es, en simples palabras, tomar lo que vimos antes, la estructura que íbamos viendo clase a clase, y unirla en una. ¿Ya? Esto lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en algún otro programa, o lo pueden hacer en papel y sacarle una foto, y subirlo y pegarlo en el Word. ¿Ya? Y qué es lo que me interesa, que ustedes sepan cómo es la estructura del Pladeco, cómo se crea el Pladeco. Tiene 3 ciclos, como vimos anteriormente. Cada ciclo tiene fases y estas fases tienen algunas tareas. Entonces ustedes me hacen un arbolito con todo esto, para abajo. Eso es la primera parte. La segunda parte, tienen que analizar ya más el Pladeco y ver primero una descripción de la comuna, si mal no recuerdo, que era una hoja. Y lo otro, tienen que ver dos aspectos que cambian o que están, que le faltan, ¿ya? Dos aspectos que le faltan o que cambian con respecto al Pladeco, como vimos en la estructura. Me tienen que decir qué cosa faltó o qué cosa cambió y qué efecto creen ustedes que tiene. Esto es súper subjetivo, así que no les voy a evaluar de manera tan, por ejemplo, con una pauta de evaluación que esto es lo correcto. No. Quiero ver cómo ustedes procesan esa información. Después viene la segunda parte, que es las partes adicionales. Nosotros teníamos una estructura que vimos en clase, y la que ustedes hicieron el diagramita, dicen, ¿qué había aparte de esa estructura? Tal vez había algo, el municipio hizo alguna etapa de más, o alguna cosa innovadora, por ejemplo. Ustedes dicen, esa, ¿y qué pasa o qué habrá pasado si eso se hubiera cumplido? ¿Qué de bueno hubiera tenido o qué de malo? Ahí ustedes me argumentan de acuerdo a su opinión, siempre de acuerdo a su opinión. ¿Ya? Y por último, una reflexión general, no más de una hoja. Eh, ¿Cómo ustedes, de acuerdo que ya saben cómo una estructura, creen que estuvo ese Pladeco? A grandes rasgos. No es necesario leerlo todo, como les dije anteriormente, detalle a detalle, pero sí un comentario de su opinión, ¿ya? Es súper subjetivo. Y eso en simples palabras. Tiene la estructura que les envié por el correo, tiene tienen la escala de apreciación con la que van a ser evaluados también, así que ahí pueden fijarse para ir viendo cómo están más o menos. Eso. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Profesor, ¿Sí? yo tengo la duda. Usted en el trabajo nos mandó en la guía, mandó 6, 7 puntos, y en Ujú. el punto 4 usted menciona las etapas, portada, introducción, Sí. índice. En el punto 4 dice que hay que hacer un mapa mental.
Lo Sí. primero que hay que hacer. Sin embargo, en esa misma hoja que nos envió, en el punto 1 romano, creo que así lo dividió, aparece que hay que hacer un mapa conceptual. Entonces, Ya. no sé Ahí se confundió un poquito. claro, qué es lo que tengo que enviar en realidad, porque como le digo, tengo las dos instrucciones. Entonces, Ese es el no sé mapa si imprimirlo conceptual. a forma personal o va a pedir algo específico. ¿Es un mapa No, conceptual o sí, un el mapa mental? conceptual. Sí. De hecho, voy a enviar un correo con eso. Gracias por la acotación para que quede bien claro. Es un mapa conceptual, que es más simple. De hecho, mucho, mucho más simple porque es como que le da más estructura al mapa. No es Sí, necesario, no es tan libre. conceptual le da Yo encuentro completamente casi la siempre el mapa mental más que el conceptual. Pero bueno, Bueno, que el mapa ahí mental. depende, pues si a algunos, por ejemplo, les Así que gusta decir, Cristina, ya, me voy por acá de acuerdo a mis criterios, es mejor el mapa mental. Pero, Profe, yo hice un mapa mental. claro, ya, miren. Yo lo había dejado como conceptual porque para mí era más fácil. Si usted ya hizo un mapa mental, déjelo. Si usted en el mapa mental, usted cree que colocó toda la estructura del Pladeco que vimos anteriormente, no importa. Déjelo como estaba un mapa mental y los que quieran hacer un conceptual, hagan un conceptual. Yo lo había dejado, como dije, porque era de manera más simple y a usted no le involucraba tanto, por ejemplo, de investigar un poquito más. Pero esa es de libre elección. Sí o sí, en el mapa tiene que ir la estructura. Eso es lo que pido. claro, lo que pasa, profesor, es que en el mapa conceptual va cada una de las etapas y fases. Tiene que ir detallada. En el cambio, en el mapa mental va como lo más relevante nomás. Claro, ahí en el mapa mental va a tener que, por ejemplo, dividirlas más nomás y colocar, como le digo, tiene que ir sí o sí la estructura. El mapa mental deja más libertad para crear otras cosas, para agregar otro tipo de información, pero a mí, como le digo, lo que me interesa es que vaya la estructura. Si es un mapa mental o uno conceptual, ahí ustedes ahí ven cuál les conviene más. ¿Alguna otra consulta con respecto al trabajo? Recuerden, tienen 2 semanas más para terminarlo, hasta el lunes, hasta la medianoche. Sí, profesor, la parte de la reflexión se acerca mucho a la conclusión, ¿eh? Sí, Dentro del Pladeco yo lo leí, bueno, es bastante extenso el mío, porque iba a ser uno de Curanilagua, entonces son como 260 páginas, sí, por eso. y lo leí casi todo. Sí, y es bastante, y no tiene muchos puntos faltantes en realidad. Lo que más encontré diferencia es que no todo lo hacen a través de la comunidad, sino que muchas veces lo hacen entre cuatro paredes, el presidente a veces de la Junta de Vecinos, sin el presidente de la Junta de Vecinos pedir alguna opinión a los demás ciudadanos. Es bien complicado en algunas partes que leí por ahí del Pladeco. Claro, todo ese tipo de cosas Pero puede ir usted, por ejemplo, argumentando. ¿Y cuál es la diferencia entre esa hojita de, entre comillas, reflexión y la conclusión? Que la reflexión, ustedes enfóquenla directamente al Pladeco en sí, ¿ya? Entonces, esa hoja, usted, todo el análisis del Pladeco. Y la conclusión, ya déjenla correcto, más, por me quedó ejemplo, claro. em, a cómo usted... ¿Qué me quedó para Sí, mí? eso. ¿Qué le queda a usted, su opinión personal con respecto por ejemplo, a la estructura o al trabajo en sí? Pero la reflexión sí o sí tiene que ser de Pladeco específicamente. Esa es la Profe, diferencia. usted, buenas tardes. ¿Sí? ¿Usted pide algún mínimo de cantidad de páginas? Sí, en el archivo Word que les envié con la estructura y la planificación y cómo se hace, por ejemplo, la descripción de la comuna es una página. Para las dos cosas faltantes, una página. Para las dos cosas adicionales, una página máximo. Y para la reflexión, una página. Siempre hay, no es la idea que ustedes me escriban, no. Lo importante aquí es que ustedes entiendan y la calidad de la información. Entonces, no es la idea que ustedes se pasen horas y horas y escribiendo, no. Solamente una página cada punto que será evaluado. Entonces ahí yo voy acotando bien cómo recojo la información. Ok, muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda?
Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, esta clase yo la estoy grabando, así que como les dije, para los que no pudieron estar, porque hay cuántas, hay 11 personas conectadas, pero hay algunos grupos, así que para los que no pudieron estar, yo voy a enviarles esta clase por todos los medios de contacto que tenemos, correo, grupo de WhatsApp y la plataforma Classroom. Damos algunas dudas para que ustedes tengan más claridad. Todas las dudas que tengan y las consultas me las hacen llegar a el correo, por ejemplo, o el grupo de WhatsApp y ahí las vamos viendo. Ujú. Sin ningún otro particular, pueden ya ir a tomar oncecita. Así que Gracias, profe. ya pueden Gracias. retirarse Gracias. y nos Gracias, vemos. profesor, que esté muy bien. Gracias, profe. Que estén muy bien junto a sus familias. Gracias, igual, chao. Chao. No, gracias. Nos vemos. Laura, déjate de comer. Hasta luego.